Bienvenidos a Debates UGC una vez más hoy para hablar de un tema muy importante y fascinante, por qué no decirlo, y es el tema de los profesores de las universidades del siglo XXI. Porque todas las universidades estamos en el ejercicio de replantearnos nuestra misión, nuestra visión, hacia dónde va ese proyecto educativo, hacia dónde van esas apuestas de formación. Y para cumplir esas apuestas de formación nos estamos dando cuenta que por los alumnos que estamos recibiendo, por el perfil de los estudiantes que están llegando a las universidades, pues tenemos también que hacer una revisión de los profesores que nos están acompañando. No obviamente para descartar a los profes que nos vienen acompañando, sino para analizar qué aspectos tenemos que formar o potenciar en su cualificación y de esa manera pues perfilarlos de tal manera que podamos atender la población que está llegando a las universidades. Profesores o el perfil de los profesores de las universidades del siglo XXI. Y para eso, pues me acompaña un grupo de expertos que nos va a apoyar el día de hoy. Ellos son, por el lado derecho tengo a Andrea Romero, quien es la coordinadora de docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia. Andrea, bienvenida a Debates UGC. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por el debate y pues la idea es empezar a transformar y a generar una discusión bien interesante sobre los procesos de formación, que en general lo que necesitamos, ¿no? La cualificación y la calidad educativa. Vale, también nos acompaña Javier Delgado, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Gran Colombia. Javier, bienvenido a Debates UGC. Muy buenas noches, un saludo para todos los teleamigos y teleamigas, un placer estar de nuevo en ese panel de trabajo, en ese tema tan interesante y que me apasiona tanto como es el perfil del profesor universitario del siglo XXI. Como estamos hablando de profes, pues necesitamos la presencia de nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Daniel Cardona, quien seguramente también nos va a apoyar allí con sus comentarios y la visión que deben tener las universidades del siglo XXI en cuanto a las cualificaciones de sus profesores. Daniel, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme a tu programa, el programa Debates UGC, a los compañeros que nos acompañan y a los televidentes que nos están viendo en este momento. Y nos acompaña el profesor Wilson, también de la Facultad de Ciencias de la Educación, es el coordinador de la licenciatura de Ciencias Sociales. Profe, bienvenido a Debates UGC. Muchísimas gracias por volver a estar por acá y qué bueno el tema pertinente, teniendo en cuenta que todos nosotros nacimos fue en el siglo XX y vamos a hablar del siglo XXI. Muy bien, además el profesor Wilson, que valga la pena hacer la cuña, director del programa Al Tablero, programa que se transmite por Radio Amiga. ¿Qué días y a qué hora? Bueno, Al Tablero va todos los lunes en la franja de las 4 a las 5 de la tarde por Radio Amiga Internacional y pues con mucho gusto y allá los esperamos para que nos pregunten sobre lo que hacemos a diario en la Facultad de Educación de la Universidad. Bueno, invitar como siempre a los televidentes, a nuestros teleamigos y teleamigas que nos acompañan siempre a través del canal, a través de redes sociales, para que se pongan en contacto con nosotros o para que comenten a través también de las redes sociales. Nuestro teléfono en Bogotá es 287-8355, el WhatsApp es 322-845-8232. Tenemos nuestra línea gratuita nacional 018-115-116 y en redes sociales por Twitter, principalmente para que nos acompañen a través del hashtag DebatesUGC o a través haciendo comentarios a @UlaGranColombia y @CanalTeleamiga. Bueno, y entremos entonces en materia. La cuestión es la siguiente y va un poco por el lado de lo que decía el profesor Wilson. Todos los que estamos acá en el panel somos docentes, es decir, todos tenemos la función de orientar algunas clases en aula. Y en efecto, pues estamos recibiendo estudiantes del siglo XXI, ¿no? Y ahora cada vez se inventa una categoría diferente, ¿no? Entonces uno iba como en migrantes digitales, nativos digitales, los millennials, centennials, no sé qué, bueno, y ahora cada vez hay más categorías para denominar a esas personas que están llegando a las aulas de clase en las universidades principalmente, digamos que en colegios ya es otro debate, pero en las universidades. Y la pregunta es, las personas que estamos ejerciendo ese rol docente, ese rol como orientador, como tutor allí acompañando las clases, ¿estamos listos y perfilados para poder atender esas necesidades? ¿O qué se necesita? ¿Qué tendrían que orientar las universidades para encontrar ese perfil que se necesita ahorita? Daniel,
Su merced, como es el decano en la Facultad de Ciencias de la Educación, obligatoriamente tiene la palabra. Muchas gracias. Pues resulta interesante recordar un poco el planteamiento de Gardner, de Goleman, todo el planteamiento de la escuela del Proyecto Cero de Harvard, que tenía la intención de generar una especie de planteamiento pedagógico revolucionario en términos de lo que se llamó la enseñanza para la comprensión, el aprendizaje para la comprensión, que consistía en que, o partía de la premisa, parte de la premisa de que educamos para la incertidumbre. De alguna manera, la educación responde a los modelos de sociedad con los que se cuenta y la escuela como dispositivo genera unas lógicas de formación que en pedagogía conocemos con el término de currículo para responder a esas necesidades del contexto. Hoy, con la cuarta revolución industrial y con la velocidad de una sociedad del conocimiento, pues es más relevante que nunca nuevamente el proyecto cero de estos pensadores de Harvard, donde lo que hay que educar es hacia la incertidumbre. Uno podría, en alguna época, los que hemos trabajado en la educación superior, pero también en la escuela, en alguna oportunidad enseñar sobre algunas certidumbres, algunas verdades, de la ciencia, de los modelos epistemológicos que fundamentan todos los saberes, los sociales, los de las ciencias duras, la física, la química, pero hoy todo ha quedado en una especie de nube relativista en la medida en que los paradigmas han evolucionado demasiado. Entonces, ¿cómo no discutir hoy, por ejemplo, con el doctor Javier, lo hablábamos en alguna oportunidad, la influencia de las geometrías no euclidianas, de las lógicas no formales, de las lógicas difusas, por ejemplo, a los modelos o a las formas de modelar política pública, modelos económicos, y más en la forma de educar a los niños, a los adultos? Entonces yo creo que para responder a la pregunta, la escuela, definiendo la escuela como todo el sistema, llámese el jardín, el colegio, la universidad, tiene que pensarse para educar hacia la incertidumbre. Nosotros estamos educando jóvenes que no sabemos exactamente a qué mundo van a llegar. Y esto nos coloca en un escenario de una responsabilidad social de la más alta importancia, porque tenemos que tener la capacidad para responder también al título que se ha propuesto debatir aquí, y es el perfil del docente. Yo pienso, un poco como para adelantarme a las hipótesis que quisiera desarrollar más adelante, que el maestro o la persona o el profesional que desee vivir de la educación o quiera hacer una profesión de tipo docente necesita formarse. Antes, en la Constitución, digamos del 91, lo hablábamos hoy, la educación se posicionó como un derecho social y también entró un nuevo actor que fue el mercado. Y esto lo que posibilitó fue que crecieran muchísimas instituciones educativas y eso hizo también que se improvisaran muchos maestros en la educación superior. ¿Qué planteamiento trajo esto? Que muchos profesores que eran del colegio pasaron inmediatamente a dar clases a las instituciones de educación superior sin las claridades de lo que significa enseñar en la escuela y pasar a la universidad. Lo mismo pasa con la educación técnica y la educación tecnológica. Bien, y ahí hay un punto que hablábamos también por fuera de micrófonos, que tiene que ver un poco con esto, y es la formación pedagógica en las personas que también están orientando clases en la universidad, ¿no? Porque todos, digamos que eso no es un secreto, en las universidades, no todos los profesores que orientan clases en las universidades han tenido una formación fuerte en pedagogía, sino que a partir de cómo han manejado su disciplina y eso, o la experiencia que han desarrollado en su disciplina, pues han buscado transmitir esa experiencia a los estudiantes. Incluso hay gente, digamos que hay lados del público que señala que esos profes que no han tenido esa formación en pedagogía, pero que han tenido una amplia experiencia en lo que podríamos llamar el sector real, o se llama el sector real, pues pueden tener de pronto muchas habilidades o mucha empatía con ese estudiante en lo que respecta a la formación y a brindarle la mayor posibilidad de que desarrolle las competencias que requiere para cuando sea egresado. Porque
algunos ven como que esa formación pedagógica puede, digamos que podría afectar la naturalidad con la que el profesor que ha tenido la experiencia en el sector real puede llevar esa información a los estudiantes y ayudarlos a formar esas competencias. Bueno, un poco dejo abierto esa porque ya sé que acá todos son pedagogos, el único quizá que no soy pedagogo soy yo, pero es un poco para que tengamos esa visión. Es decir, ¿es necesario que haya esa formación o quizá el ingeniero civil que tiene una amplia experiencia en el sector de la ingeniería puede ayudarnos a transmitir o a orientar esa formación de pronto mejor que si hubiera recibido la formación pedagógica? No sé si me entienden un poco el planteamiento que quiero hacer. Javi, ¿no? Pues, sí, tiene mucho que ver con el tema de la vocación. Pues no hay una fórmula exacta para mirar en qué proporción debe haber tenido el docente una experiencia en el sector real aplicando los conocimientos y una experiencia en la transmisión del conocimiento. Pienso que depende de la situación, pero lo más importante es, hablando del perfil del docente del siglo XXI, es una mente AAA, como yo la denomino, una mente atenta, abierta y actuante, y que sepa acomodarse a las necesidades puntuales del grupo que tiene. Entonces yo puedo tener un docente experto, un ingeniero experto en su área de formación, hablando, y un saludo para el ingeniero Mario Camilo que nos está viendo desde su casa. Uno puede tener un ingeniero que sea experto en su área, pero que no tenga la mejor manera de transmitir el conocimiento. Entonces, lo que hay que mirar es en esos expertos en la materia si realmente existe la vocación docente. Porque la vocación docente es un espíritu de transmisión del conocimiento que se va dando y se va perfeccionando, pero si no existe la vocación, pienso que podemos tener un experto en la parte disciplinar con formación pedagógica muy completa, pero si no existe esa vocación, pues difícilmente va a haber una buena transmisión del conocimiento. Y hay otro tema que también lo podemos ir desarrollando, pero antes de que se me olvide se los voy planteando. Profe Wilson y Andrea que no nos han apoyado en esta parte, y es doctores, ¿no? Entonces las universidades, porque yo sé que entendemos esto como un sistema, pero como puntualmente estamos hablando de las universidades, hay una angustia institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional que también se transmite a las universidades, y es el tema de los doctores, ¿no? Entonces las universidades se preocupan por tener muchos doctores dentro de su planta docente, claro, para orientarlos a temas de investigación, pero pues muchos de ellos también en algunas universidades no están dedicados 100% a la investigación, sino que también están dedicados a la docencia. Entonces aparece la pregunta típica que hay que traerla acá, y es, ¿el ser doctor me garantiza que soy mejor profe universitario? Andrea, Wilson. Bueno, no, yo pienso que debe haber un equilibrio entre el saber disciplinar y el saber pedagógico. El enseñar es una responsabilidad gigantesca, es transformar la sociedad. Y yo puedo tener muchísimo conocimiento en mi experticia, pero en el momento en que yo favorezco el proceso de aprendizaje, ahí está la dificultad. Entonces, a veces vemos docentes súper tradicionalistas, catedráticos, y los perfiles cognitivos de los estudiantes ahora son totalmente diversos. Entonces, lo que buscamos es un equilibrio. El docente, claro, debe tener un saber disciplinar muy alto, una calidad académica muy alta, pero lo que decía mi compañero, obviamente la vocación docente debe existir siempre. No es solamente que se vea el docente como el ser supremo, el que tiene toda la información, sino de qué manera construyo el aprendizaje con el estudiante, de qué manera yo soy innovador, soy creativo, de qué manera apunto a esos perfiles cognitivos, a esos procesos atencionales, a esas necesidades específicas de la población, porque dependiendo la carrera por la cual el estudiante esté interesado, de esa manera también atiende unas necesidades específicas de la sociedad. Entonces, pienso que siempre debe estar de la mano la pedagogía con el saber muy específico, y el hecho de tener doctorado, tener una maestría o tener la especialización también depende mucho del querer, del saber y del generar transformación social. Wilson. Bueno, a mí me quedó sonando una palabra que mencionó
el maestro Daniel, y es el tema del mercado. En sociedades como la nuestra, que llevamos ya 30 años en este mundo globalizado, tecnócrata, en donde se le dejó al mercado precisamente como la misión de formar, ¿sí? Y se encuentra, por un lado, esa situación global, macro, que nos afecta sin duda. Y por otro lado, lo que se menciona es lo que sucede ahí en la escuela, lo que sucede en el acto pedagógico, el maestro, el estudiante y la lectura que se hace de esas nuevas generaciones. Y así como se perfila y cómo nos perfilamos a hacer lo que hacemos en las facultades de educación, fundamentalmente y esencialmente donde yo me muevo. Pues eso me va a generar, lo primero, pues es una tensión inmensa sobre lo que se hace allí en la escuela y en la formación. Y segundo, viene como una dinámica de donde se necesita, y en sociedades y en culturas como la nuestra, bueno, está el problema del título, pero hay algo que nos salva, y es como donde yo deposito todas las esperanzas para que se transforme la escuela, para que se transforme el escenario, el paradigma que ya mencionaba el maestro Daniel, y es la investigación. Es decir, si no investigamos, si no hacemos investigación en la escuela, si no hacemos investigación en la facultad, si no volvemos situaciones problemáticas nuestros estudiantes y todo lo que les rodea, todo su entorno social, económico, político, educativo, personal, social, familiar, etcétera, pues resulta que asimismo vamos a obtener respuesta de lo que pasa y vamos a llegar seguramente a otros escenarios que van a ser un poco más complejos de entrar a diagnosticar, pero que sin duda alguna tienen su respuesta es en lo situado de lo que hacemos en el cotidiano y en el momento que estamos. Sonaba charada de que nosotros todos nacimos en el siglo XX y ahora somos maestros en el siglo XXI, pero si alguno se pone, pero en el fondo es la urgencia y es la necesidad de investigarnos y de caracterizarnos y de saber cómo estamos para poder hacer lo que hacemos y entrar a los retos y los desafíos que año tras año nos planteamos en las facultades de educación esencialmente. Vamos a ir a una pausa porque ya Daniel estaba levantando por allí la mano y ya veía como la necesidad de reaccionar. Pero vamos a ir a una pausa y ya regresamos con Debates UGC para seguir hablando de este tema tan importante que es el perfil de los profesores de las universidades del siglo XXI. Y vamos a continuar hablando de esas caracterizaciones y demás, de esas características que tiene que tener el profesor en este momento para orientar clases en la universidad. Bueno, entonces ya volvemos aquí con Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC, hoy hablando del perfil de los profesores de las universidades del siglo XXI. Y antes de irnos, Daniel había levantado la mano para hacer alguna réplica, algún comentario adicional de lo que venía haciendo Wilson. En educación es muy recurrente la pregunta por la vocación y la pregunta por la capacitación. Nosotros justamente en la Facultad de Educación tenemos un tema este año para debatir, que es la formación del maestro entre lo disciplinar y lo pragmático. Pero yo quisiera dar este ejemplo para ilustrar que no solamente la vocación es suficiente. Es decir, el maestro tiene que... La historia de la pedagogía está impregnada de la vida de muchos maestros. Casi que la historia de la pedagogía es la historia de cientos de profesores que cuentan su experiencia en el aula, y en ese orden de ideas uno podría decir que la historia de la pedagogía es una historia praxeológica. Eso en términos pedagógicos tiene un significado hondo. Y la gran pregunta de la historia de la pedagogía, a mi entender o a mi interpretación, siempre ha sido qué es enseñable y qué es educable, la tensión entre la enseñabilidad y la educabilidad. Entonces, en un primer momento, pues un poco para ilustrar qué significa enseñabilidad y educabilidad, la enseñabilidad tiene que ver con qué del saber se puede transmitir. Entonces, si yo poseo un saber disciplinar, por ejemplo, la matemática, como maestro yo tengo que discernir y saber
qué puedo de ese universo de contenidos transmitir, qué se puede enseñar y cómo lo puedo enseñar. Y la educabilidad tiene que ver con las condiciones de las personas a las cuales yo llego. Yo puedo creer que es muy pertinente enseñar física cuántica, pero hacerlo a unos niños de primer semestre quizás no sea coherente la relación de enseñanza-aprendizaje por sus condiciones, etc. En un primer momento, la filosofía ofreció algún tipo de respuestas, como toda la filosofía, pues, especulativa. Después la sociología nos demostró con Durkheim y otros grandes pedagogos y sociólogos que el entorno tenía un papel muy importante, y yo creo que hoy hay un nuevo paradigma en educación que nos ayuda a entender y a dar respuesta a esta universidad del siglo XXI, y que por lo tanto es una de las características que todo profesor debería tener. Estaba leyendo un texto de Jesús Guillén que se llama Los neuromitos, y en su prólogo decía algo muy importante, y es: lo que es la biología para la medicina debe ser la neuropedagogía hoy para las ciencias de la educación. Y yo creo, y aquí quiero sostener esta hipótesis, que creo que es una hipótesis de trabajo en la decanatura, y es que tenemos que cambiar los referentes epistemológicos sobre los cuales hemos venido entendiendo la educación. La filosofía da algunos referentes y explica algunas condiciones de ser, pero no da respuesta a las necesidades concretas del aprendizaje del ser humano. La neuropedagogía hace un avance importante, no quiero decir que sea, pero sí da unas explicaciones interesantes y da complemento a muchas de las situaciones. Creo que una de las grandes inquietudes que tenemos hoy los que trabajamos especialmente en temas de docencia y de formación de profesores es el papel de la tecnología. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado estos debates donde no sabemos si la virtualidad es una mediación o una metodología. ¿Sí? Y ese tipo de tensiones son muy importantes aclararlas en términos de lo que el profesor siempre se ha preguntado: lo que es posible enseñar de ese universo y lo que puede aprender la persona, siempre mediado por el contexto. Y creo que esto pues daría para ahondar en mucho, pero quisiera concluir diciendo que la vocación definitivamente no es suficiente. Bien, pero ya Daniel, que tocó ese tema de la tecnología, eso me invita a otro tema, y es, como estamos hablando de las habilidades o el perfil del profesor de las universidades del siglo XXI, muchas veces puede pasar, de pronto en profesores con menos experiencia, quizá podría pasar, y más inseguros, podría pensar que creen que para sentirse un profesor del siglo XXI tienen que ser unos profesores que llegan con muchos dispositivos o con muchos aparatos a la clase, ¿no? Más o menos, así como en los 80 teníamos al inspector gadget, ahora podríamos tener el profesor gadget. Entonces el profesor que de su sombrerito saca celulares y saca no sé qué y saca tal cosa y está todo el tiempo mostrando eso. Digo la inseguridad porque muchas veces seguramente el profe más inexperto, el profe más inseguro se va a sentir respaldado por eso, por tener una presentación de PowerPoint de última generación, o por usar Powtown, o por usar, bueno, es decir, diferentes recursos que hagan que el estudiante vea: uy, este profesor está en sintonía con lo de ahora, con las redes sociales, con la tecnología, con la presentación está conectada vía Bluetooth con el celular. No estoy diciendo que eso no sea necesario, puede ser importante en la clase, pero creería que a veces de pronto puede generar un nivel ahí como de confusión si no se sabe usar eso como una herramienta para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que se utiliza más como una herramienta o algo para alimentar la seguridad e incluso el ego del profesor, ¿no? Entonces, Javier. Sí, yo creo que es que hemos caído en un error. Todos los cambios de siglo traen sus presiones de cambio, de transformación. El cambio de siglo XIX a XX, pues veníamos de una sociedad rural que se estaba transformando a una sociedad urbana, industrializada, y la industrialización requería en ese momento estandarización de procesos, y se entendió entonces que se debía caracterizar al ser humano para poderlo estandarizar, y así se empezó la formación
y la educación superior, las primeras escuelas de negocios en el siglo XX y luego a principios del siglo XX con la teoría general de la administración, era eso, era estandarizar procesos, estandarizar métodos, tareas y perfiles y analizar científicamente el perfil de la persona para la tarea, y así se estaba formando. Y estamos en una nueva época de transformación del 20 al 21, donde lo único que el error que hemos cometido es volver a la estandarización y a la caracterización. Y para mí no hay nada más peligroso que este tema de las generaciones, de caracterizar, que los nacidos entre tal época son de una generación. Cuando yo oigo ese discurso, yo una vez lo oía de un colega que es experto en este tema de las generaciones, y yo decía, él empezaba a describir las generaciones y yo decía, yo soy un poquito X, Y, Z, millennial, tengo un poquito de eso, a pesar de haber nacido en 1975, tenía muchas cosas de personas que habían nacido en el 97, en el 98. Y encuentro en mis estudiantes de este siglo, nacidos en este siglo, cosas características de mi papá y de mi abuelo. ¿Sí? O sea, entonces, cuando el docente piensa, cree en eso y piensa que el siglo XXI es tecnología y artefactos, y llega a impresionar, pues es un gran error. Por eso decía la mente AAA, la mente atenta a las particularidades del grupo con el que está trabajando, abierta para entender que hay inteligencias múltiples, que el tema de la neurociencia es importante, cómo aprenden los cerebros. Pues el cerebro humano de un siglo a otro, de una generación a otra, no ha cambiado mucho desde el punto de vista fisiológico. De pronto sí, el entorno y los cambios en la sociedad hacen que nos adaptemos, pero el cerebro sigue siendo el mismo y sigue aprendiendo igual. Sí, necesita oxígeno, hidratación, atención, práctica para poder afianzar los conocimientos. Entonces el docente que piensa que todo es tecnología y que esta generación todo lo mueve por la virtualidad y por los artefactos, se encuentra con un choque porque hay estudiantes que piden a gritos clase magistral. Tanto así que el éxito, leyéndome el libro de Chris Anderson de charlas TED, sobre las charlas TED, donde él cuenta toda su experiencia de cómo pues, primero cómo se motivó para terminar comprando las charlas TED y los perfiles que escoge de sus conferencistas y eso, donde son charlas muy magistrales, ¿no? Sí. De 15 minutos, 18 minutos, pero son magistrales. Él habla mucho sobre esto, ¿no? Es decir, y entonces habla de cómo se tiene cuidado a la hora de escoger los perfiles de estos conferencistas, pues que no sea el profesor gadget que va con la descrestología y no dice nada, sino que sea la persona que de verdad, y eso pues ya tiene ahí unos elementos de pedagogía, tiene una persona que de verdad tiene una idea y quiere compartir esa idea. Una persona, habla por ejemplo mucho de la persona que no quiere irse llena de aplausos de la charla TED, ¿no? Quiere compartir una idea. Y yo creo que también a veces pasa en los profes que quieren estar en ese rollo de la descrestología, quieren salir llenos de aplausos y decir, wow, y que este profesor es el mejor, qué sé yo, porque descresta, ¿no? Pero si al final lo que necesitamos es que haya un logro de aprendizaje, unos resultados de aprendizaje, y eso es lo que necesitamos. Y quizá una persona que hace una charla magistral súper bien organizada y bien fajada, pues también va a transmitir o va a lograr sumar más al desarrollo de la competencia ocupacional que requiere la persona de la universidad. Entonces, en efecto, hay un tema de equilibrio. Por ejemplo, ese tema de las categorías, lo que hablaba Daniel con respecto al libro de Neuromitos, es en efecto la neurociencia que nos aporta, en que nos dice que no hay esas categorías, quite eso, es decir, hay unos perfiles cognitivos. Trate de entender cuáles son los perfiles cognitivos de las personas para a partir de eso desarrollar las didácticas o la estrategia pedagógica para poder transmitir lo que usted quiere transmitir o llevar el mensaje que usted quiere llevar. Entonces, de momento, para hacer una recopilación, hemos hablado de tener en cuenta pues esto de educar para la incertidumbre, tener en cuenta esos perfiles cognitivos que son características de las personas que de pronto están viéndose este programa después, lo van a ver estudiantes de ciencias de la educación para que tengan en cuenta eso. Entonces los perfiles cognitivos, importante las prácticas docentes basadas en la evidencia, es decir, que el mismo profesor sea un profesor investigador que analice prácticas docentes exitosas basadas en la evidencia.
Y ojo, también hablábamos de no caer en el error de ser el profesor gadget que llega con muchas cosas, pero que al final no transmite mucho más a profundidad el mensaje, ¿no? Que eso es lo que nosotros, pues cuando uno ve en el ejercicio docente, uno a veces empieza a analizar, cuando los estudiantes uno los recibe en ciertos semestres, uno empieza como a decir, bueno, pues quizá le falta más profundidad en esto. Y el entorno pues quizá puede estar afectando también, porque nosotros somos un entorno ahora lleno de dispositivos móviles que orienta a que las personas, por el contrario, cada vez sean más multitask, que más mirar muchas pantallitas, pero no profundizar en ninguna de las pantallas, y ahí es donde tiene que la universidad estarse preguntando acerca de todo eso. Digamos, yo siempre he dicho que la primera tecnología que tiene que modernizarse es el maestro. Porque digamos que lo que uno ve, Santiago Castro lo decía un poco jocosamente cuando inauguramos el aula interactiva, porque se dispusieron unas salas para trabajar en trabajo cooperativo, colaborativo, y la sala se usaba para escribir con el marcador en el tablero. Y pasa exactamente lo mismo, uno puede trabajar con celulares, con tablets, con hologramas, pero si el maestro, que es la tecnología principal, no cambia y no piensa en enseñar no solamente contenidos, ¿cierto?, sino solo hacer clases magistrales, todavía pensando en los exámenes, en el cumplimiento de los horarios, pues no estamos innovando en absolutamente nada. La primera tecnología que hay que modernizar es el maestro, porque el maestro, recuerda la definición de tecnología, ¿no?, que viene de la forma en cómo tecne, cómo se hace con los dedos, como los griegos definían un poco el arte de transmitir una cosa al otro, como si yo te transmitiera esto. Esa es la primera tecnología que hay que modernizar. Entonces, yo quiero también. Bueno, Andrea, yo quisiera aportar al tema, y es que el docente también debe tener muy claro qué quiere enseñar, ¿sí? Si es un tema más conceptual, si es un tema para prepararse, es un tema ya práctico, y de esa manera también debe saber cuál es el abordaje que debe realizar. Creo que el hecho de utilizar la tecnología es válido, es muy válido, porque pues todos estamos como en esa onda digital, pero sí debe tener profundidad. O sea, no es solamente mostrar el video, porque a veces hay docentes que muestran el video 2 horas, 2 preguntas o hagan el ensayo. Entonces eso no hay una construcción de conocimiento ahí. Tenemos que tener un objetivo claro, debemos hacer una planeación de la clase, no llegar a clase a decir, bueno, ¿qué tema me corresponde? Y hagamos un debate, sino que día a día tenemos que buscar diferentes maneras para enseñar. Entonces claro que sí, existen los videos, pero esos videos deben tener una construcción conceptual. Los debates, pienso que en el debatir, en el construir, en el generar ese pensamiento crítico, también es importante en la construcción de la sociedad, en la construcción de nuestros profesionales. Es válido, hay muchas veces que necesitamos la clase magistral, claro, para apropiarnos conceptualmente y ser muy fuertes, pero también tenemos que empezar a generar esas estrategias para poder hacer un equilibrio entre lo que sé y cómo lo voy a abordar, y cómo lo voy a trabajar, y cómo lo voy a operar para resolver diferentes circunstancias que estén inmersas en el contexto. El tema de la neuro es un tema que tiene un gran debate. Hay personas que hablan que sí, efectivamente, es una rama, el hecho de la ciencia, empezar a decirnos, bueno, el cerebro se comporta de tal manera, es importante la motivación, tenemos que tener muy en cuenta los niveles atencionales de los estudiantes. Si nosotros estuviéramos muy pendientes de eso, por lo menos tener un estudiante 4 horas, 5 horas sentado en una clase magistral, tenemos que verificar de todo el contenido que se está generando, cuánto le queda, cuánto aprendió, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la neurociencia, ahí es donde entra la neuropedagogía. ¿Cómo yo transformo el conocimiento para que 1, mi estudiante esté motivado, 2, tenga unos niveles atencionales tan adecuados que yo pueda hacer un cambio de actividad, que haga unas pausas activas, que pueda generar actividad práctica para poder enlazar la construcción conceptual con la construcción práctica para que ese aprendizaje sea útil y significativo? ¿Sí? No estamos en el debate de que si es positivo, si es negativo, si la ciencia, no. Siento que en el acto de enseñar debemos utilizar todas las estrategias y todo el conocimiento y todas las vertientes que nos facilitan y nos favorecen que ese estudiante aprenda, y aprenda de manera significativa. Profe Wilson. Yo creo que sin querer queriendo estamos llegando pues a esa otra gran discusión cuando mencionaba el maestro Javier sobre los artefactos y todo lo mismo
maestro Rodrigo, cuando nos habla de que saquemos entonces toda esa cantidad de herramientas tecnológicas para colocarla al servicio de lo que hacemos en el aula, pues definitivamente está claro que si las prácticas no cambian, pues el etos va a seguir siendo el mismo. El maestro puede utilizar todas las herramientas posibles, pero si sigue siendo autoritario, si sigue evaluando como lo evaluaron a él siendo niño y luego adolescente y luego en la universidad, si se sigue ahondando en esa parcelación y esa fragmentación del conocimiento. Hablábamos ahora por fuera del micrófono cómo un estudiante puede llegar a recibir 12, 14, 16, 19 asignaturas por semestre, por año. Y en el fondo, el maestro en esa escuela que se le da madera por casi naturalmente del modelo tradicional y bancario que se señaló muchos años, pues las prácticas no van a cambiar y el etos no va a cambiar. Ahora, vuelvo y repito, nos salva la vida que podamos hacer investigación. Y los maestros hacemos investigación ¿en qué? Pues sobre las acciones que tenemos. Entonces, es la lectura de la acción. Entonces, en la lectura de la acción, pues que estamos contestando preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con quiénes? ¿A favor de quién? ¿En contra de quién? ¿Para qué? Yo creo que si eso se vuelve de nuevo lo fundamental y lo esencial en la escuela, y estoy hablando de escuela desde primera infancia hasta postdoctorado, pues seguramente vamos a tener las transformaciones que requiere la sociedad colombiana. De lo contrario, pues seguimos en la misma onda del río. Perdónenme, es que tengo una pregunta que nos envían por WhatsApp y nos dicen: buenas noches, teniendo en cuenta que hoy la educación debe estar más centrada en desarrollar competencias que permitan al profesional desempeñarse en su área de conocimiento, pero también interactuando con los retos de la sociedad actual, ¿cuáles son las fortalezas que los docentes deben perfeccionar? Nos pregunta María Inés González desde Cúcuta. Y quiero responder también con un aporte que me llega desde Tunja, precisamente. Un saludo para Armando Pérez Rojas, pensador desde Cómbita, exactamente, Boyacá. La tierra de Nairo Quintana. La tierra de Nairo Quintana. Y habla de la formación integral. Porque mucho se habla de la formación integral, ¿no? Entonces les exigimos a nuestros estudiantes que deben ser integrales y construimos los currículos para que sean formación integral. Pero mientras tanto tenemos un profesor que lleva 7 años dictando microeconomía y no sale a dictar microeconomía y nunca se ha atrevido a cambiar su disciplina dentro de las ciencias económicas y solo habla de eso. Y entonces si un profesor no es integral o no procura ser, no tiene ese espíritu renacentista de ser integral, de tener el humanismo, de practicar un arte, un oficio, de transmitirle esa pasión por el conocimiento, de tratar de inculcar en nuestros estudiantes la filosofía, ese amor por saberlo más, pues no estamos haciendo nada. Se vuelve como dicen algunos profesores, un dictador de clase y dictador de conocimiento, llenar los cerebros de conocimiento y no más. Entonces, esa competencia que debe tener el profesor del siglo XXI, pienso yo que debemos ser seres renacentistas, seres que cultivamos. Un profesor tiene que ser el intelectual del siglo XXI. Un profesor de economía tiene que saber de arte, de música, de espiritualidad, debe tener un trasfondo moral, ético, filosófico muy fuerte, no para dogmatizar, sino para estar ahí y verse como un humano que lidera un proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo pienso que es un reto bien importante y gracias por el aporte a nuestro teleamigo en Cómbita. Y también saludos a María Inés en Cúcuta. Complementaría yo que es muy importante que los profesores ahorita también tengan esa visión de la complejidad, ¿no? Que adopten esa invitación que nos hace Edgar Morán de empezar la ciencia dura, sí que cumplieron una misión durante un tiempo y nos ayudaron a entender muchas cosas y demás, pero pues ahorita está más claro que nunca que en efecto tenemos que que ver las cosas a través de un prisma, pues, que nos permite ver los diferentes colores, ¿no? de las realidades. Y los estudiantes también tienen que lograr desarrollar esa competencia y tener ese chip, si lo queremos ver de esa manera.
Pero yo quería preguntarles una cosa, porque todos ustedes han tenido la oportunidad de ser profesores de colegio, ¿verdad? Sí, sí. Todos, los 4 que están acá. Muy bien, yo no. Pero ustedes sí. Y quería preguntarles lo siguiente. ¿Por qué, o es mi percepción, quizás mi percepción, pero por qué yo siento que en los colegios son más arriesgados a la hora de generar transformaciones en la parte didáctica y en toda la apuesta pedagógica? Entonces yo voy y visito colegios y veo que un colegio estudia, qué sé yo, álgebra y no sé qué, no como la estudié yo, sino a través de haciendo un proyecto sobre Harry Potter, por ejemplo, y de esa manera estudian sociales, álgebra, inglés y demás y tal. Y así, digamos que hay muchas metodologías de ese tipo, pero pasa todo eso y además me pongo en el papel del estudiante que viene de un colegio de ese tipo y llega a la universidad y en la universidad vuelve otra vez al salón con los puestos mirando para adelante. Ahora que hay un televisor y tablets y lo que usted quiera y los puestos 360 y todo el rollo, pero pues llega a un entorno donde como que otra vez se echa un poquito de para atrás. Y de pronto siento yo que puede haber un mayor miedo en la universidad de arriesgar en cuanto a la forma de organizar la estrategia, ya eso sería de la didáctica en este caso. Sí, yo quiero, y aquí voy a hacer publicidad. Yo creo que profe, lo que si quiere para que vamos a ir a una pausa para que no nos quede cortado este espacio y ya volvemos, y además de paso se van pensando la respuesta. Entonces vamos a una pausa y ya volvemos aquí con Debates UGC. Estamos de vuelta con Debates UGC, nos fuimos porque el profesor Wilson nos iba a responder. Estamos planteando la pregunta o el debate, ¿por qué a veces uno percibe que los colegios son más arriesgados en la didáctica que las universidades? ¿Será que es que en las universidades, pero que son ya muy formales y eso no se puede tomar ciertos riesgos o qué pasa? Bueno, entonces, profe. Bueno, yo decía, terminando la franja, que voy a hacer publicidad del programa que nosotros en este momento estamos desarrollando en ciencias sociales. Cómo diseñamos y cómo estamos aportando en la construcción de una propuesta de malla curricular que intervenga y que afecte esa situación que tenemos en la escuela, es decir, con los licenciados en ciencias sociales. Coloco un ejemplo. Los niños que están en quinto de primaria terminan como enseñándole democracia, constitución, Frente Nacional y algo de los finalizando el siglo XX. Cuando llegan a sexto grado, van al universo, al Big Bang y de una a las antiguas civilizaciones. Mi sentido común y sin ser profesor de ciencias sociales, la pregunta es, ¿cómo hago para encajonarlo uno con lo otro? Claro. Vamos a noveno y décimo. Noveno, historia de Colombia, fuerte, ¿no? Y lo que marcó la enseñanza de la historia en los últimos 30 años en Colombia está asociado al problema del conflicto armado. Muy necesario enseñarlo, reflexionar, etc. Pero llegamos a décimo a filosofía y ciencias políticas y nos devolvemos entonces a los presocráticos y a ciencias políticas a enseñar oferta y demanda. La preocupación nuestra en el programa de ciencias sociales es precisamente intervenir sobre ello. Por eso, ¿qué se está desarrollando y qué se construye? Pensamiento histórico, pensamiento geográfico, didáctica de la historia, didáctica de la geografía, contexto para las ciencias sociales que permitan, ¿sí?, que nuestros egresados empiecen a repensar pues, los grandes problemas, ¿cierto?, de la humanidad en la historia, en la geografía, en la economía, en la política, en la antropología, etcétera, para que nos permitan precisamente no seguir fomentando esos rompimientos tan violentos en la enseñanza de las ciencias sociales, y por eso creo que ahí me tomé la palabra. Perdón, es que tenemos una pregunta vía WhatsApp. Bueno, pero antes una claridad también hablando de la Universidad de la Gran Colombia, y es los programas, ya empezamos a hacerlo por ejemplo con el programa de Ingeniería Civil en la Universidad de la Gran Colombia, así como les hablaba de los colegios que hacen su proyecto de todos los cursos con Harry Potter. Nosotros también tenemos nuestro Harry Potter y es, por ejemplo, en Ingeniería Civil están los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces todo el programa, digamos que está orientado de esa manera
pues de tal manera que los cursos están pensados para que puedan dar respuesta a una agenda que nos permite, no, claro, seguimos en la incertidumbre, pero por lo menos sabemos que aquí a 10 años, 11 años más, qué es lo que está planteado en esa agenda mundial, y nos permite pensar que nuestros profesionales van a salir a ejercer en ese entorno, por lo tanto nuestros ingenieros saldrán preparados y orientados para responder a eso que está planteando la agenda mundial, ¿no? Entonces, esas son algunas estrategias, pero creo que las universidades en general deberían tener apuestas un poco más arriesgadas. Pero quiero hacer la pregunta que nos hace Andrés Mora, que es, ¿cuál debe ser el papel del profesor frente a la educación virtual? Muy bueno. Yo quisiera como traer a colación un texto que escribió Francis Fukuyama, que se llama El fin de la historia del último hombre. Francis Fukuyama, que tenía un marcado sesgo hegeliano, pues decía que toda la historia ha sido la historia de cómo el hombre alcanza su libertad. Entonces, en algún momento el hombre vivía, en el caso del feudalismo, pues sometido al poder de la tierra y a lo que la tierra le podía proveer para existir, para coexistir. Y las relaciones de poder se daban en ese mismo orden. Lo que plantea Fukuyama es que al final de la historia, pues se termina porque el hombre tiene la posibilidad de ser completamente libre. Yo creo que coloco ese trasfondo, digamos, filosófico para decir que la educación virtual tiene, para mí, una intención filosófica, y es que tiene que contribuirle a los individuos a ser más libres de lo que son. La escuela estuvo territorializada por mucho tiempo, es decir, usted no se podía educar si no iba a la escuela. El saber era propiedad privada del maestro. El maestro guardaba el libro debajo del brazo y preguntaba de memoria, y el estudiante tenía que repetir lo que el maestro decía, que decía en el libro. Entonces, lo que yo creo es que el papel de la educación virtual va más allá de un tema de modelos instruccionales, va más allá de un tema, porque yo sé que a la ciencia política le encanta decir que a los que les gusta la educación y ciencia política, que la virtualidad genera democratización. Yo lo que creo es que genera libertad. Sí. Es decir, cuando uno trabaja con tecnología, el trasfondo pedagógico de fondo tiene que ser que el estudiante tenga más posibilidad de ser flexible, de acceder al conocimiento, de comparar, de confrontar. En ninguna época de la historia se caía o pasaba se caía un régimen y uno a los 2 minutos ya estaba informado. Tenía que pasar décadas para uno enterarse de qué había pasado y qué significaban esos acontecimientos. Hoy el estudiante, el individuo, el ciudadano puede comparar en tiempo real qué es lo que está pasando, cuáles son las versiones, cuáles son las interpretaciones de los hechos. La pregunta anterior tiene que ver mucho con esto, con la formación del maestro y las competencias, porque el perfil del maestro tiene que atender y entender esa condición. Insisto, de nada hacemos en innovación educativa si tenemos tecnología, si tenemos modelos pedagógicos flexibles, si todavía le estamos apostando a enseñar por contenidos, cumplimiento de horarios, pensando en asignaturas y en exámenes. Es decir, Javier Pombo en alguna oportunidad, en un debate UGC también hablábamos de innovación educativa. Sí. Y decíamos, pues es que innovación es ser disruptivo. O sea, innovación no puede ser colocarle un moño distinto al regalo. Sí. Entonces cada vez le coloco un moño diferente. Entonces un día doy la clase magistral con el gadget, con toda la tecnología, y al final saco una hoja cuadriculada para que escriban 1500 palabras, ¿cierto? No tiene sentido. Con normas APA. Estoy de acuerdo con el tema de la libertad. Y para enlazar esta pregunta también con el tema de los colegios. Claro, los colegios se permiten, pues tienen que responder a un proyecto educativo nacional, pero los colegios se permiten esa exploración pedagógica. Yo cuando empecé mi maestría en docencia, hoy que estamos en el reto de los 10 años de 2009 a 2019, lo único que no ha cambiado es que, bueno, ya me voy a graduar de mi maestría en docencia, pero me tomé un tiempo, porque cuando yo entré al primer semestre de la maestría, todos mis compañeros eran licenciados. Y entonces empezaban a hablar de Piaget y de Freire y Macarenco y Montessori y no sé qué, bueno, todas esas teorías, y yo, bueno, sí, pues las estudiamos, pero yo sentía que necesitaba vivir esa experiencia del aula en la educación básica y en la educación secundaria, y tuve la oportunidad, le pedí permiso a la universidad que me diera 3 años para poder ser profesor de colegio,
tuve la oportunidad de serlo. Y ahí quiero pues también hacer referencia a un comentario que nos hacen desde México, desde Guadalajara. Miriam Pérez nos escribe y nos dice que el reto es ese, el profesor universitario debería dialogar con el profesor de colegio, entender cómo están esas nuevas generaciones perfilándose, qué es lo que va a llegar. Siempre se habla de la brecha entre educación básica, secundaria y de educación superior. Y las universidades culpamos a los colegios culpan a las familias, las empresas culpan a las universidades y nadie se encarga de hacer una alianza colaborativa, hablando de economía colaborativa, para mirar cómo es que la persona, como decía el maestro, la escuela es desde el jardín de infantes hasta el doctorado. Cómo nos unimos, cómo dialogamos los docentes y nos atrevemos a hacer cosas disruptivas en el aula de clase universitaria. Bueno, yo me voy a permitir hacer una recopilación porque, insisto, este programa estoy seguro que después los estudiantes de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia, bueno, y seguramente otras instituciones o algunos profes pueden que lo vean. Entonces quiero hacer un resumen de cosas que hemos hablado porque ya nos acercamos al cierre. Entonces, tener en cuenta que estamos educando para la incertidumbre ahorita, no sabemos nuestros estudiantes al 2050 cómo van a estar ejecutando y qué tareas van a estar desarrollando. Los perfiles cognitivos es muy importante tenerlos en cuenta, que el profesor sea investigador, se base en prácticas docentes exitosas basadas en la evidencia. Algo muy importante, el profesor tiene que saber qué es lo que va a enseñar, es decir, eso es clave para ejercer su rol como docente, enseñar a pensar, el pensamiento crítico, eso es fundamental ahora también, pues obviamente creativo, innovador y eso sin caer en el pecado de ser tan creativo y tan innovador que no da profundidad a lo que está trabajando. Y hablamos del tema de la libertad, que es muy importante también tenerlo allí en cuenta. Y no enseñar, pues decir, tener en cuenta que el ejercicio no debe estar centrado en enseñar para contenidos y el examen y el horario y demás y eso, sino que debe haber cosas más importantes que eso, que es precisamente pues, el mensaje, ¿no?, que se quiere transmitir. Entonces vamos de esta manera llegando al final de nuestro programa, pero pues tenemos unos segundos de los típicos que tenemos aquí en Debates UGC para la despedida y el comentario que se llevan nuestros televidentes de nuestros panelistas. Entonces, Andreita, ¿quieres empezar? Bueno, no sé, a manera de conclusión, pienso que debe generarse un cambio también de paradigma frente a la construcción y la formación docente, no ver al estudiante lejano, sino hacer una construcción conceptual colectiva. Queremos generar interés y motivación en el estudiante, el docente también tiene que estar motivado, tiene que tener un ejercicio profesional muy cualificado, no podemos caer en la superficialidad del proceso, sino que tenemos que equilibrar la práctica, la parte intelectual y el generar conocimiento de una manera mucho más acorde al contexto y a las necesidades de la sociedad. Daniel, comentario final. Es probable que el saber disciplinar ese todo contenido en la red, en el internet, en los libros, en las bibliotecas. Lo que nunca va a pasar en la historia de la humanidad, considero yo, va a ser la formación ética y en valores. Razón por la cual la escuela siempre va a tener un papel fundamental en la consolidación del sujeto político, del sujeto moral, del padre de familia, del hijo. Y de allí radicó la importancia de la Universidad Católica en un momento coyuntural donde se habla de universidad privada, universidad pública, y poco se resalta y se rescata los importantes aportes en la formación que da la Universidad Católica de este país. Javier. Bien, y enlazando con lo que dice Daniel, tuve el reencuentro de compañeros de colegio católico y pues después de 30 años llegamos a la conclusión que esa formación moral y ética pues nos había dado, que cada uno en su vida había logrado mantener unos principios fundamentales que es ser buenas personas, básicamente, ser buenas personas. Pero el mensaje va para los profesores, a los que quieren ser profesores, los que están interesados, los que tienen esa vocación docente universitaria, y lo repito, mi mente AAA, una mente atenta, abierta
y actuante. Pues el mensaje para que quiere. Mensaje final. Wilson. Bueno, mensaje a todos mis estudiantes, ya de 3 décadas casi. Hay que estar inquietos, hay que investigar, hay que indagar, hay que preguntarse, hay que hacer reflexión de lo que se hace, reflexión sobre lo que se piensa, reflexión sobre lo que se desea. Y yo creo que desde ahí podemos empezar a pensar que otro país es posible, que otra sociedad es posible, que podemos alcanzar esos nobles ideales por los cuales centenares de maestros hemos venido trabajando durante toda la humanidad, de la historia de la humanidad, y es que esto pueda mejorar. Bueno, y a todos ustedes, nuestros teleamigos, nuestros televidentes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le damos gracias a Dios por este momento. Como siempre, los esperamos en una nueva edición de Debates UGC y nuestro recomendado, Un Café con Galat. No se lo pierdan, miércoles 8 p.m. aquí por Teleamiga Channel. Chao, chao.